estamos aquí en Multicine de La Paz, Bolivia. Y ahora vamos a preguntar a la gente sobre crítica de la película. Se llama Dark Phoenix. Vamos. ¿Su nombre? Daniela. Daniela, ¿viste la película Dark Phoenix? Sí, ¿Cómo estuvo la película? estuvo muy buena, la verdad. ¿Qué parecía? ¿Viste todas las películas de X-Men? Me faltó la última de Logan. A Logan. Sé lo que pasa, pero no la vi. Pero ¿cómo era esa película? ¿Cómo era de otros? ¿Mejor? ¿Está mejor? ¿Mejor que otros? No podría decir que está mejor que otros, pero sí está muy buena. Muy bien. Aparte de eso, animación. ¿Le gusta la efectos. animación? Sí, claro. Sí, los efectos estuvieron muy buenos. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo era la película? Estaba buena, pero no era lo mejor. Entonces, de 4 partes de X-Men, ¿cuál te gusta más? Días en futuro pasado. Ah, ya. En esta película, ¿qué es eso que no te gusta? Lo que no me gustó. Sí. La historia es demasiado simple y las escenas son muy estáticas. No hay demasiado movimiento y el desarrollo es muy soso. ¿Qué cosa que te gusta más? Los efectos están muy bien, muy bien hechos. Para que hay... O sea, en cuanto a actores? entretenimiento, Ajá. para verlo está muy bien, pero le falta algo. De 10, ¿cuántos te gustaría dar la estrella? 10, 5. 5. Muchas gracias. ¿Su nombre? Edil. Edil. Mi nombre es Girish. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo te fue la película Dark Phoenix? ¿Le gusta? Sí, me gustó demasiado, mucho, la verdad. Pero es mejor que otras películas de X-Men. Tiene 4 películas. La verdad es que me gustó mucho la cinematografía que hubo. Es muy buena. La historia en sí me gustó bastante. De 10, ¿cuántos estrellas te puedes dar? Un 9, porque no me gustó el final. Bien. ¿Qué te gustaría decir a la gente para que se venir a ver? ¿Vale la pena para ver la película o no? Sí, vale cada centavo que puse. Sí, es muy buena, creo que deberían verla. ¿Cómo era la película Dark Phoenix? No, ahí más o menos. Esperaba más, la verdad. ¿No te gusta la película? No me gustó mucho. Vi todas las anteriores y a esta le faltaba un poquito. De 4 partes de esta película, X-Men, ¿cuál Ya. película te gusta más? Yo creo que la que empezó con esta, que sería Días del Futuro Pasado, esa estaba buena. Ah, ya. Entonces, ¿qué te gustaría decir a la gente? Si tienen que ver la película, ¿vale la pena o no? Sí vale la pena. Si eres fan, sí vale la pena. Si no, también. De 10, ¿cuántos te puede dar? Yo le pondré un 7. Un 7. 7. Entonces, ¿te gusta la película? Sí me gustó, pero esperaba más. Ah, sí, más. Pero eso es último, dice, ¿no? Sí. ¿Qué es más bueno en esta película? ¿Qué te gustaría decir a la gente? ¿Qué es lo mejor? Sí. No, pero voy a dar spoilers. No, vayan a verla, está buena nomás. Ah, ya, muy bien, muchas gracias. ¿Tu Hola, nombre? brother. Kevin. Kevin. ¿El tuyo? Girish, soy de la Girish. India. ¡Oh, qué gusto, brother! Siento que esta ha sido como que más emotiva, ha sido, no sé, mucho mejor que las otras, la verdad. Me gusta mucho. ¿Qué te bastante. gustaría decir a la gente? Si tienen que ver la película. Tienen se que vale. verla, recomendadísima, sin duda. Sí, De 10 estrellas, ¿cuántas te gustaría dar?
10, sin duda. 10 de 10. Sí, 10 de 10. Entonces, tienes que ver la película, sí o sí. Sí, Si viste recomendadísimo. películas, las 3 partes de X-Men, tienes que ver eso también. Sí, te vas a quedar Ya, muy con muy bien. buen sabor. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Su nombre? Raquel. Bueno, como tal, avanzaba muy rápido, es prácticamente muy, pero muy violenta en el tema de lo que es la trama. Ajá. Me parece que podían haber dado un mejor final, un final más digno a la película. ¿Esta película es mejor que las otras películas de X-Men? Que igual la de la saga Dark Phoenix. Sí, podría ser que sí, es un poquito mejor, pero tampoco, digamos, supera las expectativas de otras películas de los mismos X-Men, como X-Men 1, la 2 o Days of Future Past. Ah, ya. Entonces, una pregunta. ¿Qué viste algo nuevo en esta película? Nuevo. Es que el problema es que es muy complicado encontrar cosas nuevas, la mayoría son las mismas. Mismos personajes, tal vez el hecho de que se le puso un poco más de dramatismo. Intentaron ser un poco más, ¿cómo te diría? Un poco más serios, secos en cuanto a lo que se refiere a la trama, hacerlo más deprimente, tal vez es De 10 estrellas, ¿cuánto puedes dar? de 10, De 10. 6. 6. Está bien. ¿Qué te gustaría decir a la gente? ¿Si tienen que ver la película o no? ¿Vale la pena para venir a ver la película? Bueno, considerando que es un cierre, ¿no? De lo que es una trama de los X-Men, prácticamente una década y más tal vez que viene haciendo la Fox, ¿no? Me parece que sí, considerando de que ahora va a pasar a manos de Disney y no sabemos cómo la va a manejar Disney. Ya. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo era la película? Era muy buena. Hay una relación correlativa de todas las que han ido viniendo, anunciando ya un final, pero lo mejor de todo de la película, que da un final para un nuevo inicio. Okay. Han presentado unos 2 nuevos mutantes que la verdad, o sea, sí hacía falta otros, ¿no? Pero ha habido una relativa acción y ha sido coherente con la historia. Y lo mejor de todo es de que por fin se demuestra que los mutantes son una necesidad para la humanidad, o sea, que algo que muchas veces se discute y se pone en tela de juicio en cada película, ¿no? Sí. Si los mutantes son buenos o malos, pero en esta demuestran que a la humanidad sí le hace falta esta familia, y se vuelven una familia porque los aceptan al último. Se ve la pérdida de Mystic, pero no se compara con lo que ella deja, que deja una nueva hermandad, o sea, es buenísimo. Tienen que venir a ver porque hay buenos efectos. Lo mejor de todo que la parte donde se ve a Fénix, el ave que se ve y trasciende, no se lo ve tan irreal, tan virtual, y esa es una buena complejidad que pocas veces vemos en este tipo de películas. O sea, que está buena, tienen que venir a ver y pasar para ver en familia. Y lo mejor de todo que había muchos niños y niñas que entendían porque no se ponían a llorar, sino estaban bien concentrados en la peli. Estaba buenísimo. Todo tiene que ver en esta película entonces. Todo, no, es una muy buena relación. Ojalá Marvel se anime a hacer algo más. ¿Viste todas las películas de X-Men? Sí, todas las temporadas, cada una. ¿Es más mejor que todos? No, te podría decir que entre la 3 de las primeras ediciones, ajá, y tal vez un poco la penúltima, son las mejores en cuanto a colocar mucho contenido de mutantes, que pocas veces veíamos en las otras películas limitados, se limitaban a 5, 4, qué sé yo, y a veces eso hacían los críticos, ¿no? De que, ¿dónde están los mutantes? Pero no, ahora se ve nuevamente otra versión y otra necesidad de los mutantes. Ya, sí, dale. Muchas gracias. No, pues ¿su nombre? Leslie. Leslie, ya, sí. Muchas gracias. Mi nombre es Girish. Dale, apoyen. Chao. Lo que es Marvel, los mutantes. Gracias. La muerte de Mystic, ajá, una de esas, que no sé si va a tener relación con las siguientes películas que va a tener. Los alienígenas, los que vinieron en busca del poder de Grey, que tampoco se los dio mucho a conocer, no le veía un poquito de lógica y la inclusión ahí de Magneto, que no se lo vio mostrar todo el poder que tenía, ¿no? La vi un poco floja la película, no tenía la expectativa que yo esperaba, salí un poco desilusionado, sí, eso te podría decir, ¿no? Y varios detalles. Entonces, de 4 películas de X-Men, esta película, ¿cuál es más mejor? Me podría decir las 2 anteriores.
Dos Los anteriores. dos anteriores para mí estuvieron mucho mejor. En de 10, ¿cuánto puedes darle? ¿Cuántos? Eso yo le daría un 6. 6. Un 6, sí, porque yo esperaba, según la cronología que tiene o lo que se esperaba más del universo Marvel, que Sí. eso te va a apuntar a algo más, ¿no? Ajá. Con lo que ya todo está teniendo una relación en el universo, Claro. pero yo veo que no está congeniando con nada y para las futuras producciones que va a haber, yo creo que la van a cortar esto. No va a tener coherencia o una relación tan importante con las demás, no te está llevando a nada. Está bien. ¿Qué te gustaría decir la gente? ¿Si vale la pena para ver la película o no? Yo creo que sí, tienen que ver, porque cada uno tiene su criterio, cada uno va a tener su punto de vista Sí. y tal vez tiene más expectativas o perspectivas que tienen, ¿no? Las personas y lo vean desde otro punto de vista, ¿no? Yo solo di mi opinión y lo que pensé justamente al salir de la película. Sí. Pero Entonces, véanla y si den su criterio. ve las 3 películas, tiene que ver con otro también. Eso también. Sí, también tienen que ver. Preguntando a la gente sobre crítica de la película X-Men. Ya está buena película. Usted también puede ver, si viste la película, las 3 partes de X-Men, tienes que ver eso también. Porque hay muchas cosas buenas, también mal. Pero hay mucha gente que dicen que está buena película. ¿Ya? Entonces, para ver más vídeos de películas, tienes que seguirme. Así que puedes ver mis vídeos. Muchas gracias. Ya, chao.